Hace como 10 días, más o menos, en las redes sociales, en las noticias, se estuvo mencionando una situación trágica de un avión que se estrelló en la India. No sé si muchos lo han escuchado, no sé. Fue muy sonado. Trágicamente murieron más de 200 personas. Respecto a este tema, me gustaría comentar de otro accidente también desgraciadamente trágico, aunque ya hace más tiempo. Un 12 de agosto de 1985, en Japón, el vuelo 123 de Japan Airlines, un Boeing 747, con capacidad de más de 500 personas, sufrió un trágico accidente también ese día, con más de 500 personas. Lo que sorprendió a muchas personas después de recuperar las famosas cajas negras fue la capacidad del piloto de manejar la situación. La situación era obviamente grave. Ese avión, durante el vuelo, después de despegar del aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, a los pocos minutos de haber despegado, se desprendió una parte de la cola del avión. Entonces, eso trajo pues una situación terrible para la aeronave y un gran reto para los pilotos de tratar de rescatarla o llevarla a tierra lo mejor posible. Desafortunadamente no lograron hacerlo. Sin embargo, como les decía, al escuchar la conversación de los pilotos o del piloto y el copiloto, lo que sorprendía a los investigadores fue la sobriedad de este hombre, para aun cuando, conforme se fue dando cuenta de la situación tan grave, él pudo mantenerse sobrio, dando indicaciones y haciéndolas, entre ellos dos y el ingeniero de vuelo también ayudándolos. Desafortunadamente, pues no fue posible, pero hasta el último segundo que él estuvo con vida, estuvo atento a hacer lo más posible por rescatar ese avión. Esa sobriedad en este hombre sorprendió a muchas personas, y cuando uno escucha esta historia, también lo sorprende a uno. El texto que vamos a estudiar hoy, pues es continuación de lo que hemos estado viendo en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Hoy vamos a ver solamente un versículo. Vamos a ir a la segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a ver el versículo 5. Este versículo está fuertemente relacionado, obviamente, con los 4 anteriores que nuestro hermano José Luis ya nos expuso. Vamos a leer nuestro texto, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Me gustaría que leyéramos desde el versículo 1 para ver más en contexto el versículo de hoy, porque así de repente sentimos que está un poco desconectado. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo, nos comentaba nuestro hermano José Luis, inicia este capítulo, bueno, él no escribía en capítulos, donde le pide a Pablo, te encarezco. Es una petición fuerte. Nuestro hermano José Luis nos comentaba que es una preocupación muy firme por parte de Pablo. Pablo conocía muy bien a Timoteo y sabía en qué áreas de su vida él necesitaba más fortaleza. Entonces, Pablo le habla firmemente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Más adelante, Pablo habla de por qué esta exigencia o esta preocupación tan fuerte. Vemos que en el versículo 3 dice, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es la razón por la que Pablo urge a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que exhorte. Y en este versículo 5 dice, estos hombres van a ser así, Timoteo, van a ser hombres que van a ser llevados por sus concupiscencias, que van a ser embriagados por su soberbia, por sus deseos. Entonces aquí Pablo otra vez vuelve a decirle, pero tú. Vemos también en el capítulo 3, unas cuantas líneas atrás, como en el versículo 14 del capítulo 3 dice, pero insiste tú en lo que has aprendido. Otra vez dice, pero persiste tú. Pablo le está diciendo a Timoteo, estos hombres son así, van a ser así, pero tú. Está marcando una diferencia que debe existir entre Timoteo y estos falsos maestros. Nosotros también estamos llamados a marcar una diferencia. Podemos decir, en el mundo hay personas, hay mujeres que les gusta el chisme, pero tú no lo practiques. En el mundo hay hombres que aman la lujuria, pero tú sé diferente. Tú tienes que marcar una diferencia en pureza. Y no solo con las personas del mundo, sino también entre nuestros hermanos y entre otras congregaciones, especialmente aquellas congregaciones donde hay falsos maestros. Nosotros estamos llamados a marcar una diferencia. Seguimos en nuestro texto. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo. Cuando escuchamos la palabra sobrio, generalmente viene a nuestra mente lo opuesto, que es una persona ebria, una persona que toma hasta embriagarse. La sobriedad lo comprendemos como lo opuesto, el estar conscientes, tener nuestros sentidos alertas. Hay un comentario de un predicador, de un estudioso de apellido Hendrickson.
Y me gusta el comentario que él hace sobre este tema de ser sobrio o sobre la sobriedad. Él dice, una persona sobria es tranquila, estable y cuerda. No se encuentra embriagado con el anhelo de cosas sensacionales o sentimentales. No aparta sus oídos de la verdad para volverse a los mitos. Fin de la cita. Me gusta este comentario de Hendriksen porque marca esa diferencia que debe existir entre un cristiano y los falsos maestros respecto a esos hombres que están embriagados por su orgullo, por sus deseos egoístas, por su soberbia, y también que están dejándose llevar por fábulas, por mitos, y que se apartan de la verdad. Lo sobrio es mantener esa calma, esa tranquilidad, esa estabilidad emocional. Pablo le dice estas palabras a Timoteo, que nosotros podemos también expresar como Pablo. Digo Timoteo otra vez, perdón. Timoteo, debes tener pies de plomo, debes tener unos pies firmes en la roca, debes estar firme, Pablo. Digo Timoteo. Y también Pablo, como hemos visto en otros versículos, le dice, debes estar sostenido en todo lo que has aprendido, en las doctrinas que has recibido primero de tu abuela Loida y de tu madre Eunice, y también de Pablo. Eso lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Estas doctrinas, estas enseñanzas que Pablo recibió desde niño, le ayudarían a Timoteo a mantenerse firme, a mantenerse sobrio, a mantenerse estable, a mantenerse confiado en todo lo que él ya sabía y que había en su corazón. Pablo sigue hablando sobre la sobriedad en otros de sus libros, de sus cartas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:6, vamos a 1 Tesalonicenses 5:6, unas hojitas atrás. Primera de Tesalonicenses 5:6. Vamos a leer del versículo 6 hasta el 8. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí Pablo insiste sobre la sobriedad. También Pedro nos habla sobre la sobriedad. En Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En el tiempo en que Pedro escribió esta carta, fue un tiempo de persecución, un tiempo de mucho sufrimiento para los cristianos. Por eso Pedro
los llama a ser sobrios, a mantenerse en oración. Más adelante en este mismo libro, en el capítulo 5, versículo 8, Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otra vez Pedro insiste: sed sobrios y velad, mantenernos en oración. Actualmente en nuestro país no vivimos persecución. No hay una persecución, al menos declarada, hacia los creyentes. Sin embargo, estamos en una situación como país llena de violencia, llena de maldad. Eso debe mantenernos sobrios y estar preparados con la palabra de Dios para compartir el Evangelio. También abundan los maestros falsos que nos pueden engañar con sus falsas enseñanzas, con sus falsas doctrinas. Y si nosotros no estamos sobrios, si estamos embriagados por el orgullo, por la comodidad, embriagados por nuestros deseos egoístas, no vamos a poder enfrentar estas situaciones. Y si volteamos a ver al mundo, estamos en un mundo que cada vez se acerca a la destrucción del hombre contra el hombre. Muchos estudiosos temen de una posible guerra nuclear. Quizás pase, quizás no lo sabemos. Nosotros sabemos que el Señor tiene un tiempo, pero también el Señor nos dice que la maldad va a ir creciendo y que el sufrimiento también. Nosotros no podemos ser ajenos a eso y no mantenernos sobrios y atentos y velando en oración. No sabemos si eso va a ocurrir, pero si llegara a pasar, sabemos que va a haber muchísimo más dolor, muerte, sufrimiento. Nosotros no podemos quedarnos solo observando porque estamos en un lugar donde parece que no nos afecta tanto. La predicación de hoy la he titulado Llamados a cumplir nuestro ministerio. Nosotros, cuando volteamos a ver la palabra de Dios, no podemos decir que no tenemos ejemplo de sobriedad. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más claro de un hombre sobrio. Él constantemente fue cuestionado, atacado y burlado. Se burlaban de él también. Sin embargo, en todas las situaciones que él estuvo bajo presión por los cuestionamientos de los fariseos, de los saduceos, él se mantuvo siempre sobrio, estable, constante, tranquilo. Y también podemos ver en el apóstol Pablo esta sobriedad que él tuvo durante su ministerio. Vamos otra vez a nuestro texto en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo. ¿Qué es todo? Yo estuve 3 días preguntándome qué significa todo. ¿De verdad es muy difícil saber qué es todo? Claro que no. Todo es todo. En cada
aspecto de nuestra vida debemos estar sobrios en nuestras decisiones, en nuestro matrimonio, en nuestras decisiones con nuestros hijos, los que los tienen, en nuestras decisiones cuando defendemos nuestra fe, cuando somos cuestionados por nuestra fe. En cada aspecto de nuestra vida debemos estar sobrios. Y Pablo continúa, soporta las aflicciones. El tema del sufrimiento, de las aflicciones, es un tema muy interesante, muy importante. Pablo le está diciendo a Timoteo, soporta las aflicciones. Timoteo, debes estar dispuesto a sufrir. La verdad, no nos gusta el sufrimiento ni el dolor. Yo creo que si le pregunto a cualquier persona, ¿te gusta el sufrimiento, el dolor? A nadie. Sin embargo, Pablo se lo estaba diciendo, Timoteo, debes estar dispuesto a sufrir. Si había un hombre que conocía el sufrimiento y el dolor que trae predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a otros lugares, era Pablo. Pablo sabía el sufrimiento que viene compartir el Evangelio, llevar las buenas nuevas al mundo. Y él lo describe en varias de sus cartas. Por ejemplo, en 2 de Corintios 11, del 23 al 28. Vamos a 2 de Corintios 11. Aquí Pablo nos va a describir algunas de las cosas que él sufrió. 2 de Corintios 11, versículos 23 al 28. Somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y trabajo en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Obviamente Pablo sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Cuando leemos esta lista, nos sorprendemos, porque, lo digo primero por mí, cuánto he padecido por el Evangelio, al menos alguna de estas, yo creo que si cuento 3 es demasiado, al menos para mí. No sé en tu vida qué es lo que has padecido por compartir la palabra de Dios. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, debes estar dispuesto a sufrir. Y poniendo esta parte del sufrimiento respecto a los falsos maestros, ellos enseñan totalmente lo opuesto. De ahí que han sacado frases como, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. O pare de sufrir.
Son enseñanzas totalmente anticristianas. O Dios quiere que tú tengas una vida feliz, una vida exitosa. Quiere Dios que tengas tu felicidad, tu satisfacción personal, tu satisfacción económica, tu satisfacción social, que estés satisfecho emocionalmente. Eso es lo que enseñan los falsos maestros. Algo totalmente opuesto a lo que Pablo le dice a Timoteo. El sufrimiento es algo que siempre va a estar presente en la vida de un creyente. Debemos estar conscientes de que el sufrimiento va a llegar a nuestra vida. De hecho, Dios suele usar el sufrimiento en sus hijos para forjar un carácter en nosotros, para fortalecer nuestra fe, para hacer que nuestra paciencia crezca. El sufrimiento en el creyente va a estar presente. Y si predicas el Evangelio, pues con mayor razón. No podemos evitar el sufrimiento. Sin embargo, nosotros comprendemos que Dios tiene un propósito en el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento con un propósito bueno para sus hijos, como dice en Romanos 8:28. Pero a los que creen en el Señor, todas las cosas, estoy parafraseando, ayudan para bien. Si vamos a Romanos 5:3, Romanos 5, versículos 3 y 4. Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dios permite el sufrimiento para forjar un carácter en nosotros. También Santiago, si recordamos en el capítulo 1, versículos 2 y 3, él dice, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Dios, a través del sufrimiento, busca ser glorificado. Dios, a través del sufrimiento en sus hijos, Él es glorificado porque trae nuestra humillación. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, glorificamos su nombre porque reconocemos quién es Él. Reconocemos nuestra necesidad de Él. Y a través del sufrimiento también Dios provoca una dependencia de nosotros hacia Él. El sufrimiento nos hace ver nuestra gran necesidad de un Dios amoroso. Es a través de la aflicción que nosotros necesitamos, es el tiempo en el que más sentimos esa necesidad de un abrazo, de sentir que alguien está con nosotros. Es a través del dolor que nosotros deseamos un abrazo. Es a través del dolor que nosotros anhelamos que alguien nos dé palabras de aliento. Y Dios hace eso a través de su palabra, a través de la oración, de buscarle. Ciertamente a nadie nos gusta el sufrimiento, no nos gusta la aflicción que trae, el dolor que trae pasar por un desierto. Es verdad, a nadie nos gusta, pero nosotros debemos buscar que el Señor tiene un propósito en ello. Que el Señor busca que cada vez dependamos más de Él y que podamos refugiarnos en Él.
Si Dios no quisiera que sufriéramos, como dicen los falsos maestros, no podríamos llamarlo el Dios de toda consolación, como lo hace Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Pablo llama al Señor el Dios de toda consolación. El Señor desea consolarnos, desea cuidarnos, darnos ese abrazo que necesitamos. Si muchas veces no lo sentimos, es porque somos nosotros los que no lo permitimos, endureciendo nuestro corazón, rechazándolo, no buscándolo. También hay una parte en el Salmo 91, versículo 4, que me gusta mucho para usar de ejemplo de cómo Dios tiene ese cuidado de nosotros. Vamos al Salmo 91. Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando pienso en esta parte de con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, me imagino las plumas de las aves, no sé si las han tocado, son muy suaves y son cálidas, conservan el calor. Me imagino a un hijo de Dios, a una persona en una situación de mucha angustia, de mucho dolor, que busca ese cobijo, ese abrigo del Señor. Y cómo Él, con sus alas, nos protege, nos cuida, nos da ese consuelo. Él tiene ese cuidado de nosotros. También el Señor, cuando se describe a sí mismo en Éxodo 34:6, cuando Él dice que Él es un Dios misericordioso o compasivo, Él usa la palabra que se usa en el hebreo es rahum, que también puede ser un sustantivo, que es rahamín. Dios es rahamín, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Pero esta palabra también se usa para vientre, para el vientre, que es rehem. La palabra vientre es rehem. Y eso nos trata de mostrar que así como una madre cuando está encinta, cuando está embarazada, tiene ese cuidado por su bebé, ese amor, ese cariño, ese amor por protegerlo. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Él tiene ese cuidado, ese amor, esa protección, como una madre lo tiene por su pequeño. Y si hablamos de sufrimiento y queremos ver un ejemplo de sufrimiento, volteemos a ver a nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo. Él conoció el sufrimiento, así que no podemos decir que Él no nos entiende o Él no comprende nuestro dolor. Él vivió sufrimiento, vivió dolor, vivió soledad. Me gusta cómo lo expone el profeta Isaías en el capítulo 53. Vamos unas hojitas adelante a Isaías 53:3. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
el profeta expresa que nuestro Señor fue experimentado en quebranto o en sufrimiento. Y el versículo 7 dice todavía algo más hermoso. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si queremos un ejemplo de sufrimiento y de cómo reaccionar ante el sufrimiento, no es aplicando Génesis 3. ¿Sí saben cuál es la aplicación práctica de Génesis 3? La culpa es del otro. Otros tienen la culpa de mi situación, de lo que estoy sufriendo. Pero aquí vemos cómo nuestro Señor reaccionó ante el sufrimiento. Él se mantuvo sobrio todo el tiempo, aún en medio del sufrimiento. Y el sufrimiento de ser flagelado, el sufrimiento de morir crucificado. Nosotros muchas veces, cuando compara el profeta a nuestro Señor con un cordero que dice que fue llevado al matadero y no expresó ninguna queja, las personas que sacrifican animales, cuando han sacrificado ovejas, frecuentemente escucho decir que les sorprende que estos animalitos nunca expresan, si acaso, un pequeño gemido leve. Me comentaba una persona que hace tiempo, para quitarles la lana y trasquilarlas, pues no había las herramientas que hay ahora, que son como rasuradoras para el cabello. Antes era con tijera. Y cuando esta persona estuvo aprendiendo, le decían: debes tener mucho cuidado cuando le cortes la lana, porque puedes provocar que se desangre. Lo puedes cortar y como no se va a quejar ni va a hacer ruido, no te vas a dar cuenta hasta que el animalito se desangre. Debes tener mucho cuidado. Y el Señor hace esta comparación del sufrimiento que pasó Jesucristo, y Él en silencio lo enfrentó. Tenemos ejemplo de cómo enfrentar nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Y también tenemos la palabra de Dios que nos muestra cuál es el cuidado que Dios tiene de nosotros, cómo Dios se preocupa por nosotros, aunque a veces sentimos que a Dios se le ha pasado la mano en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor. Muchas veces llegamos a sentirlo de: ya no puedo con esto. Sin embargo, Dios también nos dice que no va a permitir ningún dolor más allá del que podemos soportar. También debemos recordar que a través del sufrimiento Dios fortalece nuestro carácter, que a través del sufrimiento Dios nos hace depender más de Él, nos hace buscarle. Regresamos otra vez a nuestro texto en 2 de Timoteo. Seguimos en el capítulo 4. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. El tema de
del Evangelio, de compartir el Evangelio. Es un tema que siempre, yo creo que siempre vamos a estar exhortando, invitando a llevarlo a cabo. Y aquí Pablo, si vimos en el versículo 2, Pablo le está diciendo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y otra vez aquí en el versículo 5 dice, haz obra de evangelista. Compartir el Evangelio, creo que siempre va a ser algo que nos va a sacar de nuestra zona de confort. Es algo que siempre nos va a retar a no estar confiados, tranquilos en nuestra vida cómoda. El Evangelio siempre también nos va a ayudar a recordar quiénes somos delante de Dios. Nos va a ayudar a recordar de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos antes de que Él nos llamara a salvación. El Evangelio siempre nos va a humillar y a recordar nuestra necesidad de Dios, de Cristo, de buscarle. Viene a mi mente un comentario de un predicador. Él decía respecto a los hombres que antes de venir a Jesucristo somos como ratas. Él dijo, antes de venir a Cristo somos como ratas. Después de que terminó su predicación, un pastor se le acercó y le dijo, sabes, algunas personas se ofendieron porque pues las comparaste con ratas. Él dijo, está bien, cuando vuelva a predicar voy a hablar sobre este tema, no hay problema. Y en su siguiente sermón, él dijo, bueno, me enteré que algunas personas se ofendieron cuando hice la comparación con las ratas. Y quiero disculparme con las ratas por haberlas comparado con los hombres. Sin el Señor somos menos que ratas, somos menos que nada. Y eso hace el Evangelio, recordarnos que si hay algo de valor en nosotros, que si hay algo hermoso en nosotros, no es de nosotros, es de Jesucristo. Jesucristo en nosotros nos hace tener un valor, nos hace tener una dignidad, nos hace tener un sentido y un propósito. Y como hemos estado usando a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, pues en este caso también lo vamos a hacer. Sabemos que Jesucristo ha sido el más grande predicador que ha existido en el mundo. De hecho, Él lo expresa así, que Él vino a predicar. Lo podemos ver en Marcos 1. Vamos a Marcos capítulo 1. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 38. Ya estamos ahí. Marcos 1, 35 al 38. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Si nosotros queremos ser como nuestro Señor y nuestro Salvador, también debemos predicar el Evangelio. También tenemos ese llamado. Finalmente, volvemos a nuestro texto en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5.
En la última parte le dice Pablo a Timoteo: cumple tu ministerio. Esta pequeña frase de cumple tu ministerio significa llenar plenamente una medida. Es como haz la tarea completa. Pablo le está diciendo: haz la tarea completa, no como los niños o los estudiantes que a veces llevan su tarea y pues me faltaron 2 operaciones o me faltó hacer una parte. Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio, hazlo totalmente. Respecto a la palabra ministerio, creo que muchas veces no tenemos muy claro qué significa el ministerio. Esta palabra viene de 2 palabras griegas, vaya la redundancia, que es diaconeo, que significa servir, de ahí viene la palabra diácono, y douleuo, que significa servir como un esclavo. Sin embargo, ¿qué significa el ministerio? ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Y otra pregunta, ¿nosotros tenemos un ministerio? ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Tenemos claro cuál es el ministerio que tenemos? Vamos a Hechos, capítulo 6. Vamos a responder estas preguntas. Hechos, capítulo 6, versículo 4. En Hechos 6, 4. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y más adelante, en Hechos 20, 24, Hechos 20, 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En el versículo anterior vimos que los apóstoles levantan diáconos, levantan personas a servir, para ellos dedicarse al ministerio de la palabra, a compartir el Evangelio. Y aquí Pablo otra vez dice: para cumplir acabé mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en Hechos, unas hojitas o adelantito, Hechos 21, 19, otra vez Pablo, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Aquí ya podemos tener claro que el ministerio tiene un significado de dar, servir, entregar o prestar un servicio, pero es un servicio enfocado o que tiene la finalidad de proclamar el Evangelio, de llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Me gusta cómo lo comenta, si no me equivoco, Carlos Bridget. Él dice: trabajar con Dios en estos asuntos es una tarea digna de un arcángel. Este comentario
debería motivarnos a compartir el Evangelio. Nos muestra lo hermoso que es el ministerio de la palabra. Si usted no lo sabía, usted tiene el ministerio de compartir el Evangelio. Tenemos todos el ministerio de servir compartiendo el Evangelio. También el ministerio tiene como finalidad dos metas. Una es honrar a Dios a través de nuestro servicio, que está enfocado en el Evangelio, y salvar al ser humano. Sabemos que la salvación no depende de nosotros, que la salvación es del Señor. Cuando vamos a Efesios 4:12, vamos a Efesios 4. Si estamos en Hechos, unas hojitas adelante. Efesios 4, versículo 12. Bueno, vamos a leer desde el 7. Efesios 4, 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos ver que el ministerio gira en torno al Evangelio. Usted se prepara meditando en la palabra de Dios, en oración, solo para su beneficio propio, o tiene un propósito más allá de eso. Pedro nos llama a estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Todos debemos prepararnos para predicar el Evangelio. Y Dios ha levantado pastores, evangelistas, para cumplir el ministerio. Sabemos que la salvación no depende de nosotros, que llevar la salvación a los hombres no depende de nosotros que se salven. Pero tenemos claro que Dios usa a sus hijos para este fin. Pero para cumplir con nuestro ministerio, yo considero que al menos debemos cumplir 3 responsabilidades que tenemos delante de Dios como hijos de Dios. La primera responsabilidad que tenemos es conocer la palabra de Dios, meditar en ella, escudriñarla, como les mencionaba que nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 5. La segunda cosa que tenemos que hacer para poder cumplir nuestro ministerio es buscar intencionalmente una relación íntima con Dios a través de la oración. Para poder cumplir nuestro ministerio, debemos meditar en la palabra de Dios y también debemos buscar una intimidad con el Señor.
La tercera cosa que tenemos que hacer para cumplir nuestro ministerio es someternos a nuestro Padre. Y para ello, me gustaría decirle a los niños, a los jóvenes, a las jovencitas, que se sometan a sus padres, que sean obedientes, que los honren. Esto es parte de cumplir su ministerio. Y a los esposos, como Dios manda, que amemos a nuestras esposas, que las cuidemos, que entreguemos nuestra vida por ellas. En Efesios 5:25 encontramos esto. Y a las mujeres, a las casadas, Dios las llama a someterse a su marido, a respetarlo. Esto es parte de cumplir nuestro ministerio. Y me gustaría agregar una cuarta acción que debemos hacer para cumplir nuestro ministerio, que es el servicio en la congregación. Yo estoy convencido que si hacemos las 3 primeras que les mencioné, de forma automática va a ocurrir la cuarta. Vamos a servir a nuestra congregación. ¿En qué? Pues en lo que Dios te ha llamado. Tienes un don, sirve con ese don y cumple tu ministerio. Dios le dio dones a Timoteo, y él estaba llamado a cumplir su ministerio con lo que Dios le había dado. Usar esos dones para cumplir su ministerio. El día de hoy, la tarde, ya noche de hoy, hemos visto 4 mandatos que le da Pablo a Timoteo para mostrar lo que debemos hacer opuesto a los falsos maestros, a los falsos creyentes. El primer mandato que vimos es: sé sobrio. ¿Qué tan importante es la sobriedad? La sobriedad es muy importante, porque a través de la sobriedad vamos a poder llevar a cabo los otros mandatos. A través de la sobriedad vamos a poder hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, el rencor, el rechazo, el juzgar, el tomar decisiones precipitadas. También vimos que Pablo llama a soportar las aflicciones. Sí o sí van a venir. Nosotros deseamos que tarden en llegar, pero debemos estar preparados para cuando lleguen. Y la sobriedad es lo que nos va a hacer estar preparados. Si estamos enfocados en otras cosas, en las redes sociales, en las cosas que distraigan nuestra mente, seguramente no vamos a estar preparados para enfrentar el sufrimiento. Y no vamos quizás a buscar a Dios, sino que vamos a culpar a Dios. El siguiente mandato es hacer obra de evangelista. Quizás no tienes el don de evangelismo, pero no te escapas de hacer obra de evangelista. Y la última es cumplir nuestro ministerio. Hoy vimos cuál es nuestro ministerio. Y también vimos las acciones que tenemos que hacer para que nuestro ministerio sea cumplido. Porque no podemos llevar el evangelio si soy un hijo desobediente, si soy un hijo que no honra a sus padres, si soy un esposo que maltrata a su esposa, si soy un esposo
que abusa de su autoridad con sus hijos y también con su esposa. No podemos cumplir nuestro ministerio si soy una esposa que menosprecia a su esposo, que no lo respeta, que no se somete a él. ¿Cómo cumpliremos nuestro ministerio si no nos sometemos a nuestro Señor? Finalmente, quiero también retomar lo del accidente aéreo que les comenté, del vuelo 123 de Japan Airlines en 1985. El accidente ocurrió por una falla humana. Este avión había sufrido un accidente previo en la cola. Como era un avión muy grande y muy pesado, durante un aterrizaje se golpeó la cola y sufrió un daño grave. Lo tuvieron varios meses en reparación. Desafortunadamente la reparación no quedó como ellos esperaban, lo que provocó este desprendimiento de la cola y la muerte de más de 500 personas. Pero lo que quiero destacar es que el ingeniero que estuvo a cargo de esta reparación, cuando él se enteró de que había sido a causa de una falla que él tuvo en la reparación, después de muchos meses, años, se lleva muchas veces encontrar las razones de un accidente aéreo. Pues este ingeniero, cuando supo que fue a causa de su negligencia o falta de cuidado, aunque él no lo hizo con una intención negligente, terminó quitándose la vida, cuando él supo que a causa de su error murieron todas estas personas. Lo que quiero meditar respecto a esto es: ¿a cuántas personas les hemos llevado el Evangelio preocupados por su muerte? Su muerte segunda, su muerte en el infierno. ¿Somos conscientes de nuestra responsabilidad? Obviamente no estoy pidiendo que usted también vaya a tomar una decisión así por ese descuido. Sin embargo, considero que es un descuido más grande no valorar la vida de las personas sabiendo que van a ir al infierno. No valorarlas y no nos importe compartir el Evangelio, compartir la salvación. Me gustaría también esta noche, si hay alguien aquí que no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, quiero decirle que igualmente también vas a sufrir. Sin embargo, en tu sufrimiento no vas a tener un Dios que te cuide, que te abrace, que esté contigo. Porque es verdad, si no reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios no te va a llamar a Él. Quiero que medites en eso. Tu sufrimiento en este mundo no tiene ningún otro propósito si no estás en el Señor. Simplemente sufres a causa de que hay un mundo caído y el sufrimiento está ahí. Y muchas veces también es a causa del pecado. Yo te invito a que medites en tu sufrimiento, lejos de Dios, en el infierno. No es nada comparado con lo que quizás hoy has sufrido hasta hoy o estás sufriendo, no lo sé. Por eso te invito a que vengas delante de la cruz de Cristo y reconozcas tu necesidad de Él, tu necesidad de un Salvador.
Vamos a orar.